Buenos días, vamos con la clase de hoy en la que vamos a corregir los 4 ejercicios que os mandé para hoy de la clase de ayer, que son los de puntos alineados. Vamos a ver el punto 6, que es uno de los puntos más importantes del tema, en el que os voy a explicar cómo obtener las distintas formas de la ecuación de una recta. En este caso os voy a explicar 6 tipos de ecuaciones distintas, ¿vale? Ahora después en la clase de hoy os las explicaré y os apuntaré el nombre de cada una de ellas. Y luego tendréis que hacer el ejercicio 1 de la página 173, pero os voy a pedir ese ejercicio obteniendo las 6 formas de la ecuación de la recta que os voy a explicar hoy, ¿vale? O sea, no lo que pone en el enunciado, que nos pide la ecuación vectorial, la paramétrica, la continua y la slope-intercept, la explícita. Os pide 4 formas, pero yo os voy a pedir 6 formas de la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces tienen que aparecer las 6 que yo os voy a explicar a continuación. Vale, empezamos primero con la corrección de los ejercicios de ayer, que nos pedía, pues, por ejemplo, en el ejercicio 1 que comprobásemos si los puntos R, S y T están alineados. Para comprobar si estaban alineados, os recuerdo que había que sacar dos vectores combinando con esos 3 puntos, por ejemplo, el RS y el ST. Una vez que tenemos esos dos vectores, comprobamos si son proporcionales, si tienen la misma dirección, dividiendo coordenada x entre coordenada x, coordenada y entre coordenada y. Si no son proporcionales esas coordenadas de los vectores, entonces no son paralelos y por lo tanto, al no ser paralelos los vectores, los puntos no están alineados. En el ejercicio 2 nos pide averiguar el valor de a para que los puntos estén alineados. Pues lo mismo, hacemos el vector rs y el vector sq. El vector sq va a quedar su coordenada x en función de ese parámetro a. Al hacer la proporcionalidad o al estudiar la proporcionalidad entre esas coordenadas, nos va a quedar una ecuación de la que tenemos que despejar el valor de a. Una vez despejando ese valor de a para que se cumpla la igualdad entre las dos fracciones, ya vemos que a debería de valer 14. En el ejercicio 3 nos pide averiguar qué relación deben cumplir x e y para que los puntos a, b y p estén alineados. Pues lo mismo, hacemos el vector AB y el vector AP. La dificultad añadida que tenemos aquí es que tenemos dos variables, la x y la y, tenemos dos incógnitas, pero para que se cumpla la proporción entre esas dos fracciones, el producto cruzado de 2 por y menos 1 tiene que dar lo mismo que el producto de 4 por x. Entonces ahí, despejando cualquiera de las dos incógnitas, lo normal es despejar la y para estar más en consonancia con una función, la y variable dependiente, la x variable independiente, despejamos la y y obtenemos una función que es una función lineal, una línea recta, que nos dará la relación que deben cumplir x e y para que esos puntos estén alineados, ¿vale? Después, en el ejercicio número 4 nos pide averiguar el valor del parámetro t para que los puntos A, B y C estén alineados. Veis que aquí en el punto C tenemos también dos incógnitas, no conocemos el valor de ninguna de las coordenadas, ni de x ni de y, pero al ser una función de la otra con el mismo parámetro, como solo tenemos una variable que es la t, sí que vamos a poder calcularla. Pues lo mismo, hacemos el vector AB y el vector BC. Aquí los tenemos calculados. En el vector AC vamos a tener, bueno, aquí he hecho AC, podríamos hacer AC o BC. En este caso he hecho AC, da lo mismo. Al obtener las coordenadas del vector AC en función de t, planteamos la igualdad entre las dos fracciones, multiplicamos en cruz y nos va a quedar una ecuación con una incógnita que es t. Despejamos el valor de t y llegamos a que el valor de t tiene que ser 1, t tiene que valer 1. Por lo tanto, el punto C será el punto 1, 2. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio, el punto 1, 2, que estará alineado con los puntos A y B. Por lo tanto, el punto C, al ser el 1, 2, coincidiría con el punto A. Estaría situado sobre el punto A también. Bien, pues con esto terminamos los ejercicios de ayer y, como os decía, bueno, aquí tenéis una explicación del libro, que os podéis leer estas dos páginas y observar los ejemplos con los que va sacando poco a poco los distintos tipos de ecuaciones, ¿vale? Ahí los tenéis, lo que pasa es que en este caso pues nos explica 4 y aquí en el margen nos explica otra más, que también os la voy a explicar yo, que es la punto pendiente, y os voy a explicar yo también la forma general, que aquí no viene y que yo también os la voy a explicar y os la voy a pedir en los ejercicios. Y después los ejemplos. Bueno, pues os leéis esas dos páginas tranquilamente, observáis los ejemplos y yo os voy a hacer aquí abajo con otro ejemplo, os voy a explicar las 6 formas de ecuación que vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la ecuación
de la recta que pasa por los puntos A, menos 1, 3 y B, 6, menos 4, en forma A vectorial, B en paramétricas, C en continua, D en forma general, E en forma explícita y F en forma punto pendiente. Ahí, cada uno de los apartados tenéis el nombre de una forma de dar la ecuación de una función lineal, ¿vale? Todas van a representar la misma recta. Lo que pasa es que dentro de que todas representan la misma recta, según el patrón que sigamos para representar esa ecuación, para dar esa ecuación, tiene un nombre, un tipo de ecuación distinto, pero que van a representar todas la misma recta, ¿vale? Una ecuación de una recta lo que nos dice es una expresión que deben cumplir todos los puntos, sustituyendo sus coordenadas x e y en la ecuación, debe satisfacer dicha ecuación, debe cumplirse la igualdad que hay en dicha ecuación. Eso es lo que quiere decir una ecuación de una recta. Es decir, una ecuación de una recta no es una ecuación que tengamos que resolver, como cuando estábamos en álgebra. Una ecuación de una recta es una expresión algebraica que nos define una recta, nos va a dar los puntos o nos va a poder servir de herramienta para calcular puntos por los que pasa una recta o comprobar si un punto determinado pertenece a una recta o no. O sea, si una recta pasa en concreto por un punto o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtenemos esas formas de la ecuación de la recta a partir de dos puntos? Pues mirad, para obtener las ecuaciones de una recta necesitamos dos cosas. Necesitamos, por un lado, un punto y por otro lado, un vector de dirección de la recta. ¿Vale? Lo que se llama vector de dirección o vector director. El vector director lo que nos da es la dirección que sigue esa recta. Entonces, con un punto y la dirección ya podremos calcular cualquiera de las ecuaciones. Si lo que tenemos como en este caso en el enunciado del problema, lo que tenemos como dato es dos puntos por los que pasa la recta, el vector director lo vamos a obtener haciendo el vector que une esos dos puntos, puesto que nos dará la dirección de la recta. Imaginad que aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Si yo calculo ese vector, como la recta pasa por esos dos puntos, esa sería la recta, el vector que va desde A hasta B, que es lo que vamos a calcular ahora, nos da la dirección de la recta, nos dice la inclinación que sigue, con lo cual vamos a tener los datos necesarios para poder hacer todas sus ecuaciones. Pues calculamos el vector AB, restando extremo menos origen, 6 menos 1, 6 más 1 que es 7, menos 4 menos 3, menos 7. Luego el vector de dirección es el 7 menos 7. Y como punto podemos tomar cualquiera de los dos que tenemos de datos. Yo voy a coger el A, pero podríamos coger también como referencia el punto B. ¿Vale? Pues ahora tenemos esos dos datos. Vector de dirección o vector director. Y tenemos también punto por el que pasa la recta. ¿Cómo calculamos primero la ecuación vectorial? Pues muy fácil. La ecuación vectorial sigue esta forma. Os apunto la fórmula y es que xy de la recta va a ser igual a x sub 0 y sub 0 más un parámetro t por el vector director v sub 1, v sub 2, coordenadas del vector director. Esa es la fórmula de la ecuación vectorial, ¿vale? Esto es un punto y esto es un vector director. Pues como tenemos punto y tenemos vector director para esta recta, que la vamos a llamar recta R, ¿vale? Una recta se suele representar o se suele dar nombre en los ejercicios con letras minúsculas, empezando por la R de recta y a partir de ahí avanzando en el propio abecedario. Si tenemos en un problema dos rectas, tenemos la recta R y la recta S, por ejemplo. Pues la recta R, dos puntos, en forma vectorial va a ser la recta cuyas coordenadas de los puntos x, y van a ser menos 1, 3, coordenadas del punto, más t, que es un parámetro, por 7, menos 7. Y ahí tenemos la recta R en forma vectorial. Ya la hemos conseguido. Para las formas paramétricas, la ecuación en forma paramétrica va a ser x igual a x sub 0 más t por v sub 1
y va a ser igual a y sub 0 más t por v sub 2. Esa es la fórmula de la ecuación paramétrica. ¿Vale? En este caso lo mismo, x sub 0 y y sub 0 se refieren al punto que tomamos de referencia a la recta. Y v sub 1 y v sub 2 se refiere a las coordenadas del vector de dirección. Por lo tanto, la recta R en este caso, x va a ser igual a x sub 0, que es menos 1 más 7t, y va a ser igual a y sub 0, que es 3, menos 7t. Y ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta R. Vamos a por las ecuaciones continuas, la ecuación continua, mejor dicho. ¿Cómo se obtiene la ecuación continua? Pues esta sería la fórmula. Una recta R, que es x menos x sub 0 partido por v sub 1, es igual a y menos y sub 0 partido por v sub 2. Esa es la fórmula de la ecuación continua. La calculamos en este caso, en el caso concreto, sería x menos 1, x más 1 partido por 7 es igual a y menos 3 partido de menos 7, o menos y menos 3 partido por 7. Esto también se puede escribir como x más 1 partido por 7 igual a 3 menos y, le damos la vuelta por el menos, el signo menos de delante de la función, y ahí tendríamos la ecuación continua de la recta R, ¿vale? También se puede obtener a partir de las paramétricas, despejando t en ambas ecuaciones paramétricas e igualando, como ya haríamos en el método de igualación. El apartado de la forma general. La forma general, mirad, la forma general tiene esta ecuación, ax más bi más c igual a 0. Y tendríamos dos formas de obtenerla, ¿vale? Esta es la ecuación general. Se puede obtener de dos formas. Primera forma, se puede obtener a partir de la continua multiplicando en cruz. Escribo la ecuación continua, multiplicamos en cruz, fijaos que al ser las dos divididas entre 7 podemos simplificar, nos queda x más 1 igual a 3 menos y, nos lo llevamos todo a la izquierda, x más y 1 menos 3 menos 2 igual a 0. Y ya tenemos la ecuación general. ¿Vale? O sea, multiplicar en cruz a partir de las continuas, aquí porque hemos podido simplificar como tener el mismo denominador, y llevándolo todo a la parte de la izquierda y ordenando primero el término x, después el término y, después el término independiente. Entonces aquí fijaos que la a valdría 1, la b valdría 1 también, y la c valdría menos 2, ¿vale? De la segunda forma, pues de la segunda forma sería directamente a partir de la ecuación general, pero teniendo en cuenta lo siguiente: el vector director de la recta, vamos a llamarlo v sub r, es igual a menos b a en la fórmula. Es decir, que si yo tengo que el vector director de la recta que saqué antes es el 7 menos 7, el vector director de la recta R es 7 menos 7, entonces de aquí saco que como 7 es menos b, b es igual a menos 7, y que a es menos 7, pues a es igual a menos 7. Y entonces ya podría escribir menos 7x menos 7y más c igual a 0. Y ahora sustituyo la x y la y por las coordenadas de un punto por el que yo sepa que pasa esa recta. Por ejemplo, el punto A, menos 1, 3. Tendría menos 7 por menos 1, menos 7 por 3, más c igual a 0, que sería lo mismo que 7 menos 21 más c igual a 0. 7 menos 21 son menos 14, más c igual a 0, c igual a 14. Con lo que me quedaría la ecuación de la recta, menos 7x menos 7y más 14 igual a 0. Y si simplifico dividiendo entre menos 7, nos quedaría menos 7 entre menos 7 a 1, x, menos 7 entre menos 7 a 1, más y 14 entre menos 7 a menos 2. X más y menos 2 igual a 0, ecuación general, igual que la hemos sacado antes por el primer método, ¿vale? Luego entonces tenemos dos formas diferentes para sacar la ecuación general. Nos vamos al apartado E, en el que vamos a calcular la ecuación de forma explícita, ¿vale? La ecuación de forma explícita, muy fácil, tiene esta forma, igual a mx más n. Esta es la explícita, y esta la conocéis de sobra del año pasado. En tercero se ve la forma explícita de la ecuación, así que os sonará, os debería sonar.
¿Cómo hacemos para sacar la ecuación explícita? Pues tenemos dos formas. Sacamos la pendiente a partir del vector director, luego también tenemos dos formas. La primera, voy a empezar por la más fácil, a partir de la general. A partir de la general, fijaos que tenemos x más y menos 2 igual a 0. Si despejo de aquí, me paso la x restando, el menos 2 sumando, y igual a menos x más 2, ya tenemos la ecuación en forma explícita. Segundo tipo, segunda forma de sacar la ecuación explícita, a partir de la propia ecuación, calculando m y n. ¿Cómo calculo m? Pues m se calcula de una manera muy sencilla a partir del vector director. V sub r es igual a v sub 1, v sub 2, pues la pendiente es igual al cociente de v sub 2 entre v sub 1. Esta fórmula es importante para poder calcular la pendiente a partir del vector director de la recta. Como el vector director de la recta es el 7 menos 7, entonces la pendiente de esta recta va a ser menos 7 dividido entre 7, que es igual a menos 1. Luego la pendiente es igual a menos 1. Entonces ahora ya tengo que y es igual a m por x, que es decir, menos 1 por x, que es menos x, más n. Me falta por calcular la n. ¿Cómo calculo la n? Pues con las coordenadas del punto A, menos 1, 3. Conociendo el punto A, que es el menos 1, 3, sustituimos coordenada y del punto 3 igual a menos x, que es la coordenada x, más n. Con lo que me queda que 3 es igual a 1 más n, y n es igual a 3 menos 1, que es 2. Como ya tengo que m es menos 1 y n es 2, pues y es igual a m, que es menos 1 por x, menos x, más n, que es 2. Y es igual a menos x más 2, lo mismo que hemos obtenido antes de la otra forma, ¿vale? Y nos queda, por último, la ecuación en forma punto pendiente. Apartado F. La ecuación en forma punto pendiente tiene esta forma, y es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. M es la pendiente, y sub 0 y x sub 0 son las coordenadas de un punto de la recta. Como tengo la pendiente, que ya la he calculado antes, la acabo de calcular en el apartado anterior, dividiendo coordenada y del vector director entre la coordenada x, ya sé que es menos 1, y tengo un punto que sé que pertenece a la recta, que es el menos 1, 3, el punto A. Ya tengo los datos necesarios para, simplemente sustituyendo en su fórmula, calcular la ecuación punto pendiente. Y sub 0 es igual a 3, como m es menos 1 será menos x sub 0 menos menos 1 más 1. Y es igual a 3 menos, abre paréntesis, x más 1, es la ecuación punto pendiente de esa recta. Pues todas estas ecuaciones, esta que es la explícita, esta que es la general, bueno, la explícita y la general la hemos obtenido dos veces de maneras distintas, pero tipo de ecuación, esta ecuación que es la continua, esta que es la paramétricas y esta que es la vectorial, todas esas expresiones son formas distintas de definir una recta, ¿vale? Todo eso que he subrayado en amarillo son formas diferentes de definir una recta. Cada una tiene su nombre según la estructura que tiene la ecuación que utilizamos, y a partir de una cualquiera de ellas se pueden obtener el resto de formas de la ecuación, ¿de acuerdo? Bueno, pues intentar hacer el ejercicio 1 de la página 173